Desde niña, supe que el mundo pertenecía a los fuertes. Mi madre, una mujer determinada e incansable, nunca me dejó olvidar eso. Trabajó horas extenuantes en 2 empleos para criarme sola, y aunque llegaba a casa agotada, siempre repetía la misma frase: no necesitas a nadie para ser alguien. Esas palabras se arraigaron en mí como un lema de vida. Mientras otras niñas soñaban con príncipes encantados y vestidos de novia, yo soñaba con construir algo propio. Trabajé más que cualquiera a mi alrededor. Pasé noches en vela estudiando, rechacé atajos fáciles y antes de los 30 me convertí en la CEO de mi propia empresa de tecnología, un imperio levantado con mis propias manos. Pero descubrí, de la peor manera posible, que el éxito no era suficiente para ser aceptada en ciertos círculos. Cuando conocí a Nathan Lancaster, parecía diferente a todo lo que siempre critiqué sobre los hombres ricos y privilegiados. Tenía un encanto natural, una sonrisa que desarmaba cualquier resistencia y una promesa implícita de que conmigo sería diferente. Al principio, creí que su familia me aceptaría como él me había aceptado. Fue ingenuo de mi parte. Margaret Lancaster me observó como una coleccionista de arte evalúa una falsificación bien hecha. En la primera cena en su mansión, recuerdo el sonido de los cubiertos contra los platos de porcelana cara y las miradas que me atravesaban como si hubiera invadido un territorio sagrado. Margaret mantenía una sonrisa educada en los labios, pero sus ojos decían otra cosa. Su desprecio no era obvio, era calculado. Pequeños gestos, frases dichas en el tono justo para no parecer ofensivas, pero cargadas de significado. Debe ser difícil crecer sin un apellido importante. Nathan siempre ha sido generoso, le gusta ayudar a personas, con potencial. Espero que sepas que, en nuestra familia, la tradición y la discreción lo son todo. Con cada comentario yo sonreía. Mantenía una compostura impecable, aunque lo que realmente quería era preguntarle si me veía como un proyecto de caridad. Nathan sostenía mi mano bajo la mesa y lanzaba miradas de advertencia a su madre, pero nunca la confrontaba. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían, que Margaret se daría cuenta de que no era una amenaza para el legado de los Lancaster, que podía ser una socia, no una intrusa. Pero cuanto más se acercaba la boda, más comprendía que ella nunca me aceptaría. Y más que eso, estaba esperando la oportunidad perfecta para destruirme. Sin embargo, lo que Margaret no sabía era que yo ya había aprendido esa lección antes. El mundo no tiene piedad con los débiles. Y yo no era débil. Lo que más me fascinaba de Margaret Lancaster era su capacidad de destruir a alguien sin necesidad de alzar la voz. No había gritos ni insultos directos. Usaba pequeños gestos y palabras meticulosamente elegidas, afiladas como navajas escondidas, bajo guantes de seda. Si fuera una jugadora de ajedrez, tendría la paciencia de sacrificar piezas pequeñas mientras preparaba su gran jugada. Y yo, sin saberlo, era el peón que intentaba sacar del tablero. Las embestidas comenzaron de manera sutil. Invitaciones a eventos importantes de la familia que se perdían en el correo, mensajes sin respuesta, miradas cómplices entre las socialités cada vez que entraba en una habitación. En cenas formales, cuando los Lancaster recibían políticos e inversionistas, siempre terminaba sentada estratégicamente junto a alguien irrelevante, lejos de las conversaciones que realmente importaban. Margaret se aseguraba de aislarme sin que pareciera intencional. Cuando hablaba con Nathan, él suspiraba, pasaba la mano por su cabello y decía que su madre era simplemente tradicional. Me pedía paciencia, juraba que con el tiempo ella acabaría aceptándome, pero yo veía la verdad que él insistía en ignorar. Margaret no necesitaba tiempo. Ya había decidido que yo no pertenecía a esa familia, y nada cambiaría eso. El punto culminante llegó en un evento benéfico de los Lancaster, una lujosa gala para recaudar fondos para una causa que, sabía, solo era una fachada para asegurar titulares positivos. Era la primera vez que sería presentada oficialmente como la futura esposa de Nathan, y Margaret se aseguró de que me recordaran por otra razón. La noche era impecable. Los vestidos brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, los camareros se deslizaban en silencio con bandejas de champán, y los invitados se movían en un ballet ensayado de saludos y sonrisas falsas. Cuando llegué, del brazo de Nathan noté el sutil cambio en la atmósfera. La gente susurraba, desviaba la mirada, y discretamente me dirigía expresiones que oscilaban entre la lástima
y la diversión. Algo iba mal. Poco después, descubrí el motivo. Una socialité se acercó con una sonrisa satisfecha. Con una falsa preocupación, preguntó si estaba bien, considerando los rumores sobre mí. Antes de que pudiera responder, otra mujer completó el golpe, fingiendo sorpresa por el hecho de que hubiera tenido un pasado tan turbulento antes de conocer a Nathan. El rompecabezas se armó en segundos. Margaret, de alguna manera, había difundido historias sobre mi vida antes del éxito. Pequeñas verdades distorsionadas para convertirme en la versión perfecta de una trepadora social. Mi historial de trabajo arduo se convirtió en un pasado difícil y problemático. Mi madre, una mujer digna y luchadora, fue reducida a una pobre mujer que había criado a su hija en medio de dificultades financieras. Margaret sabía exactamente cómo transformar lo que era motivo de orgullo para mí en una narrativa que me disminuía. No respondí. Solo sonreí y agradecí la preocupación, como si no sintiera cada fibra de mi cuerpo temblar de rabia. Pero en ese momento comprendí algo. Margaret no solo estaba poniendo a prueba mi paciencia, quería que me quebrara. La diferencia entre nosotras dos era que Margaret creía que yo estaba jugando su juego. No lo estaba. Su plan era desgastarme hasta que renunciara por mi cuenta. Pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba cansada de intentar ser aceptada. El juego no terminaría como ella imaginaba. Apenas estaba comenzando. La desconfianza comenzó como una molestia discreta, una picazón invisible que intentaba ignorar. Pequeños cambios en el comportamiento de Nathan, detalles que cualquiera habría pasado por alto. Empezó a pasar más tiempo en la oficina, incluso cuando los compromisos de trabajo no justificaban tantas horas extras. Los mensajes en su teléfono se volvieron más frecuentes y, cuando preguntaba, él reía y decía que no era nada importante. Al principio pensé que era paranoia. Margaret ya me había desgastado tanto que tal vez estaba viendo problemas donde no los había. Intenté convencerme de que Nathan era diferente a ella, que realmente me amaba. Pero un instinto primitivo dentro de mí susurraba que algo estaba mal. La confirmación llegó de manera brutal. Recibí un sobre sin remitente, dejado discretamente en la portería de mi apartamento. Lo abrí y las fotos cayeron sobre la mesa como sentencias de muerte. Nathan, en la habitación de un hotel, sujetando a otra mujer por la cintura. Su expresión era de intimidad y familiaridad, como si ese fuera el lugar al que realmente pertenecía. La mujer, rubia, elegante y de una belleza impecable, le sonreía de una manera que dejaba claro que no era la primera vez. Mi mirada corrió hacia el nombre del hotel, el mismo donde pasaríamos nuestra luna de miel. Mis pulmones se negaron a tomar aire. Un peso aplastante cayó sobre mí, una ola de incredulidad y humillación. Tomé el teléfono con las manos temblorosas, sin saber si quería llamarlo o estrellar el aparato contra la pared. Pero, en el fondo, ya conocía la respuesta a la pregunta que ni siquiera había formulado. No solo me había traicionado, lo había hecho con la certeza de que nunca sería descubierto. El nombre de la mujer no tardó en llegar a mí. Victoria Hayes, una modelo internacional con la que Nathan ya había sido visto en el pasado, una vieja amiga, según él. Tragué en seco. Margaret lo sabía. No necesitaba pruebas. Lo sentía en lo más profundo de mi estómago. Miré mi reflejo en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Podría haber gritado, llorado, roto todo a mi alrededor. Pero no hice nada de eso. En su lugar, tomé mi teléfono y realicé una llamada. Una voz firme respondió al otro lado de la línea. «Necesito un favor, algo grande». La respuesta llegó rápida, sin vacilación. «Dime qué necesitas». Necesitaba pruebas. No solo contra Nathan, contra todos ellos. Si Margaret quería verme de rodillas, tendría que intentarlo más, porque no iba a caer. Iba a derribarlos primero. La ira es algo curioso. Al principio te ciega. Hace hervir la sangre, pesa la respiración, tensa los músculos, preparándolos para atacar. Pero si sabes controlarla, si aprendes a moldearla, se convierte en algo mucho más valioso. Claridad. Fue con esa claridad que comencé a planear mi venganza. Nathan creía que jamás lo descubriría. Margaret, en cambio, quería que lo hiciera. No me veía como una rival, sino como una pieza menor en su juego. Lo que no esperaba era que, mientras tramaba contra mí,
yo ya estaba 2 pasos adelante. El investigador que contraté no tardó en encontrar lo que necesitaba. Nathan no era discreto. Sus escapadas eran regulares, y Victoria parecía demasiado cómoda en el papel de la otra mujer. Había registros de cenas, viajes y encuentros íntimos, todo meticulosamente documentado. Fotos, videos, recibos. Cada uno de ellos era una prueba incontestable de lo que realmente era. Pero la mayor sorpresa no vino de Nathan. A través del mismo investigador, descubrí algo aún más destructivo. Charles Lancaster, el gran patriarca de la familia, también tenía un secreto. Mantenía una amante desde hacía años, una exsecretaria despedida por Margaret bajo la justificación de no ser confiable. Irónico. Las fotos mostraban encuentros discretos en hoteles lujosos, regalos caros comprados a nombre de terceros, transferencias bancarias que contaban una historia silenciosa de traición e hipocresía. Margaret había pasado su vida entera tratando de destruirme para preservar el nombre de la familia, sin darse cuenta de que su propio esposo llevaba años manchando ese nombre. Fue en ese momento cuando lo comprendí. No bastaba con desenmascarar a Nathan. Eso sería demasiado pequeño. Necesitaba destruirlos a todos. Continué con los preparativos de la boda como si nada hubiera cambiado. Me aseguré de parecer frágil, de convertirme en exactamente lo que Margaret quería ver. Una mujer demasiado ingenua para darse cuenta de la traición que la rodeaba. Pero mientras me probaba vestidos y elegía flores, estaba diseñando lo que sería el verdadero espectáculo. Margaret ya había elegido el escenario. La boda sería una ceremonia grandiosa, rodeada de influencers, periodistas y miembros de la élite. Todas las miradas estarían puestas en nosotros. Ella quería que me derrumbara públicamente, y haría exactamente eso, pero no de la manera que imaginaba. Mi caída sería un golpe ensayado, y cuando todos pensaran que estaba en el suelo, me levantaría. Sobre los escombros que quedaran de la familia Lancaster. El día de la boda llegó envuelto en una falsa perfección. La mansión Lancaster, convertida en un escenario de cuento de hadas, destilaba lujo en cada detalle. Arreglos de flores blancas impregnaban el aire con un perfume dulce. Los violines tocaban una melodía suave y los invitados, vestidos con sus mejores atuendos, desfilaban sonrisas ensayadas. La prensa estaba estratégicamente ubicada. Cámaras capturaban cada detalle, listas para transmitir al mundo la unión impecable entre la mujer independiente y el heredero de la familia Lancaster. La ironía era casi cómica. Nathan me esperaba en el altar, impecable en su traje negro, con una sonrisa calculada en el rostro. Quizás estaba satisfecho consigo mismo, creyendo que su vida seguiría como siempre, con una esposa trofeo a su lado y una amante esperando en las sombras. Mi futura suegra estaba cerca de él, erguida y elegante, la mirada afilada como siempre. Guardaba un secreto en el bolsillo de su chaqueta. El sobre. Sabía que las fotos de la infidelidad estaban ahí dentro, esperando el momento adecuado para ser reveladas. Margaret quería espectáculo. Quería verme derrumbarme ante todos. Pero no sabía que yo había preparado un espectáculo aún mayor. Caminé por el pasillo con pasos calculados, sosteniendo la mirada de Nathan. Parecía tranquilo, quizás un poco nervioso, pero nada fuera de lo normal para un novio a punto de sellar un compromiso para toda la vida. Los votos comenzarían en 1900 instantes. Este era el momento que Margaret había elegido. Levantó el sobre con sutileza y lo colocó en mis manos. Sentí la tensión en el ambiente. La respiración del salón se contuvo. Todos estaban atentos al desenlace de lo que parecía una escena sacada de una película. Abrí el sobre con calma, fingiendo sorpresa. Mis manos sostuvieron las fotos, y por un momento permití que un destello de dolor cruzara mi rostro. Solo lo suficiente para que pareciera real. Entonces, levanté la mirada y forcé una sonrisa, mi voz clara para que todos la escucharan. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! La frase resonó en el salón como un trueno ahogado. Algunos invitados intercambiaron miradas inciertas. Margaret aún sonreía, convencida de que acababa de destruirme. Sin prisa, caminé hasta el centro del salón. Una pantalla gigante había sido colocada ahí para proyectar imágenes de la ceremonia en vivo. Pero hoy tendría otro propósito. Tomé el control remoto que había escondido en mi ramo y presioné un botón. Las imágenes en la pantalla cambiaron. Nathan,
en la habitación de un hotel, besando a Victoria Hayes. La primera reacción fue un silencio absoluto. Segundos después, el shock explotó. Gritos ahogados, suspiros de incredulidad, flashes disparándose como relámpagos. El rostro de Nathan se transformó en un retrato de pánico. Dio un paso al frente, intentando entender cómo estaba ocurriendo todo. Margaret perdió el color. Sus manos, antes tan firmes, temblaban. Pero eso era solo el comienzo. Presioné otro botón. Nueva secuencia de imágenes. Esta vez no era Nathan. Era Charles Lancaster, en los brazos de otra mujer. El impacto fue devastador. Margaret jadeó, y esta vez no había nada que pudiera hacer. El salón se convirtió en un torbellino de murmullos y miradas escandalizadas. Charles, el hombre al que había protegido toda su vida, ahora estaba expuesto ante todos. Intentó decir algo, pero su voz falló. Nathan retrocedió, mirando las fotos como si su mente se negara a procesar lo que veía. El juego había terminado. Y yo fui quien dio jaque mate. El caos se propagó por el salón como fuego en un campo seco. Lo que antes era una boda impecable, meticulosamente planificada, se había convertido en un espectáculo de destrucción pública. Los flashes de las cámaras no dejaban de disparar. Algunas invitadas cubrían sus bocas con las manos, impactadas. Otras grababan con sus teléfonos, sabiendo que ese era el tipo de escándalo que resonaría por años. Nathan estaba inmóvil. Sus ojos recorrían la pantalla gigante, su rostro pálido, como si aún intentara encontrar una forma de negar lo que estaba allí, proyectado para que todos lo vieran. Su respiración se aceleró, y por un momento pensé que se desmayaría. Pero Margaret fue mi obra maestra. No gritaba, no lloraba, pero su expresión... Su rostro parecía una máscara agrietada a punto de romperse. Charles, el gran patriarca, no hizo nada más que bajar la cabeza, como un rey destronado. Las imágenes de su aventura aún brillaban en la pantalla, cada escena congelada en el tiempo, capturada con precisión quirúrgica. Sabía que ese era un golpe sin retorno. Su reputación estaba acabada. Para ese momento, el equipo de relaciones públicas de la familia seguramente estaba en crisis, tratando de encontrar una forma de minimizar los daños. Pero no había control de crisis que pudiera revertir esto. Fue Nathan quien rompió el silencio. Emily, puedo explicarlo. El sonido de su voz me revolvió el estómago. Realmente creía que había algo que pudiera decir. Me giré hacia él, con calma. Sus ojos estaban abiertos de par en par, desesperados. Por primera vez, Nathan Lancaster no era el hombre en control de la situación. ¿Qué exactamente pretendes? ¿Explicar? ¿Cómo me engañaste durante meses mientras me mentías en la cara? ¿Cómo tuviste la osadía de reservar nuestra luna de miel en el mismo hotel donde te encontraste con tu amante? ¿O cómo tu madre supo todo y decidió usarme como un espectáculo público para satisfacer su ego? Cada palabra fue pronunciada con frialdad. El salón cayó en un silencio sepulcral, absorbiendo cada sílaba. Nathan pasó una mano por su rostro, incapaz de formular una respuesta. Entonces, Margaret se movió. Se giró hacia Charles, con los ojos ardiendo de furia, los hombros temblorosos. En ese instante, cualquier vestigio de la mujer refinada y altiva desapareció. Tú me hiciste pasar por esto. Tú lo destruiste todo. Charles levantó la mirada, pero no intentó negarlo. Se miraron, y supe que ese matrimonio había terminado ahí, en ese mismo instante, frente a todos. Tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Los periodistas ya se acumulaban cerca de las puertas, listos para convertir aquello en el escándalo del año. Antes de irme, me giré una última vez y miré a Margaret. Pasaste tanto tiempo tratando de derribarme que no te diste cuenta de que tu propia casa se estaba desmoronando. Y salí, sin mirar atrás. El aire de la noche era frío cuando salí de la mansión Lancaster, pero nunca me había sentido tan cálida por dentro. Era la adrenalina aún palpitando en mis venas, el peso de años de manipulación y desprecio finalmente arrancado de mis hombros. Ya no era una pieza en el juego de Margaret Lancaster. Había acabado con el juego. La boda, o mejor dicho, lo que quedó de ella, se convirtió en noticia antes incluso de que entrara en la limusina. Mi teléfono vibraba sin cesar. Las notificaciones explotaban en las redes sociales, los titulares surgían uno tras otro.
escándalo en la élite, infidelidad expuesta en el altar. El imperio de los Lancaster se desmorona en medio de revelaciones impactantes. La empresaria Emily Carter da el golpe final en su propia ceremonia de boda. En el asiento trasero del auto respiré hondo y dejé que la realidad del momento me golpeara. Ya no era la prometida de Nathan. Ya no era la mujer que pasaba noches intentando ser aceptada por una familia que nunca me quiso. Era algo nuevo, algo más fuerte. A la mañana siguiente, los escombros de la familia Lancaster estaban expuestos para que el mundo entero los viera. Nathan desapareció de las redes sociales, evitó a la prensa y, según supe, intentó reconstruir su vida en silencio. Victoria Hayes, su amante, se alejó de los reflectores por un tiempo, pero eventualmente reapareció, aferrada al brazo de otro hombre rico, como si nada hubiera pasado. Charles Lancaster no tuvo tanta suerte. Margaret pidió el divorcio en cuestión de días. Se aseguró de exponerlo de la misma manera en que él la expuso, arrancándole cada centavo que pudo. El hombre que durante tanto tiempo mantuvo a su familia en la cima, ahora se encontraba aislado, rechazado por sus propios hijos y sin el poder que tanto ostentaba. Pero Margaret intentó luchar. Creía que podía controlar el escándalo, reescribir la narrativa, hacer que todo pareciera solo un incidente desafortunado. Pero esta vez nadie le creyó. La élite que tanto valoraba le dio la espalda. Sus amigas, aquellas que solían reír con ella en las cenas, ahora evitaban su mirada. En pocos meses, su nombre se convirtió en sinónimo de humillación y vergüenza. La vi una última vez, en una gala donde inevitablemente nuestros caminos se cruzaron. Intentaba mantener la compostura, vestida con una de sus piezas a medida, su rostro impecable de maquillaje. Pero sus ojos delataban que lo sabía. Sabía que había perdido. Me miró de arriba a abajo, como siempre hacía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fui yo quien sonrió. En cuanto a mí, la tormenta pasó y me dejó más fuerte. Mi empresa prosperó aún más. La historia de la traición y mi venganza se convirtió en una leyenda en el mundo de los negocios, un ejemplo de resiliencia e inteligencia estratégica. Pero la mejor parte no fue ver caer a los Lancaster. No fue saber que Margaret tuvo un trago amargo de su propia arrogancia, o que Nathan finalmente entendió lo que perdió. La mejor parte fue darme cuenta de que nunca necesité su aprobación para ser alguien. El mundo no pertenece a los débiles. Y yo nunca fui débil.